Buenos días, compañeros. Mi grupo está conformado por Valeria Moreno y mi persona, Eduardo Gutiérrez, y les venimos a exponer sobre el sushi. Historia del sushi. Comienza en el siglo IV a.C. en China. Sí, en China. La mayoría de las personas piensan que el sushi es originario de Japón, pero en realidad no es así. El sushi es originario en China. Varios estudios se han llevado a cabo para descubrir de dónde era el origen del sushi y pues eso es lo que se tiene hasta ahora, ya que funcionaba como un sistema de conservación de alimentos, donde se colocaba encima de las hojas de alga nori para conservar el pescado, se dejaba en sal y se dejaba fermentar con el arroz. El arroz también funcionaba como un método para conservar el pescado. Ese estilo se llamaba nare sushi y al principio solo se consumía el pescado y el arroz era desechado. Fue en el siglo VIII después de Cristo donde se extendió hasta Japón y donde el pueblo de Japón optó por consumir el arroz junto con el pescado, incluso crudo. Ahí es donde comienza ahora sí como tal el sushi. Esa modalidad se llama Sensei Sushi. Se convirtió en una manera popular de preparar la comida en lugar de un método de conservación de alimentos. En el siglo 17 después de Cristo, Matsumoto Yoshichi decidió añadir vinagre al arroz. Esta acción redujo el tiempo que debía transcurrir para ser consumido el sushi. Es decir, para consumir el sushi había que esperar un largo tiempo ya que eso funcionaba, era como un método de conservación. Entonces, a lo que decidieron añadir el vinagre de arroz, este vinagre ayudó a que ese proceso fuera mucho más rápido, entonces se pudiera comer mucho más rápido. Tiempo después se descubrieron nuevas modalidades con las cuales, en lugar de utilizar la fermentación, el arroz era combinado con el vinagre y se ingería con el pescado, vegetales y otros alimentos en conservas. Otro dato curioso es la palabra sushi. Es originaria de Japón y es la combinación de dos vocablos que es el su, que quiere decir vinagre, y shi, que viene de meshi, que significa arroz. En este modo, la traducción completa sería arroz avinagrado. Es por eso que el sushi se llama así. Utensilios que se necesitan para la preparación del sushi. El primero y el más esencial es el makisu. El makisu es una esterilla que nos va a servir para enrollar nuestro sushi, nuestro roll. Entonces, en esta esterilla colocaremos una hoja de alga nori y encima de ella colocaremos el arroz ya con su proceso de avinagrado y encima colocaremos el relleno, ya sea cangrejo, aguacate, pescado, bueno, etcétera. El relleno que queramos y vamos a comenzar a enrollar con esa esterilla. Un dato importante o consejo que les puedo dar es que pueden hacer esto con la esterilla, pero envuélvanla en papel Emboplast para que de esa manera sea más fácil armar el rollito para que no se quede pegado en la hoja del alga nori. Bueno, otro de los utensilios que vamos a utilizar es el angiri. Este es un recipiente donde se elabora el arroz y se deja reposar. Esto para que se atempere y pierda la humedad. Ahí es donde se le coloca el vinagre, el azúcar. Bueno, en este caso se le coloca el azúcar para que quede con ese sabor a vinagre de arroz. Así lo aprendí a preparar yo. Le colocamos el vinagre, el azúcar y lo vamos atemperando para que pierda el calor. Y también, bueno, removiéndolo con el chamoji, que es la paletita con la que vamos a remover el arroz. Si no tienen estas dos,
pueden hacerlo en una ollita con una paleta de madera normal. Esto es solamente los utensilios que comúnmente utilizan en Japón. El funki es un pañito limpio con el que vamos a tapar el arroz para evitar que se reseque, porque el arroz pues siempre debe estar así, que conserve su humedad pues. También utilizaremos un ushiwa, que este también es para soplar el arroz para que mientras en el momento en el que vamos a agregar el vinagre, él se vaya atemperando. Eh, Como les dije, pueden hacerlo con un abanico normal. Estos son solamente los utensilios que queríamos dar a conocer de Japón para que vieran bien cómo son los utensilios que utilizan ellos, los japoneses, para realizar el sushi. El osho es un cuchillo súper filoso con el cual pues se van a cortar los rollitos de sushi. Este también lo pueden hacer con un cuchillo normal que tengan en su casa que sea filoso, pero es para dar a conocer el cuchillo con el que ellos consideran como sagrado, por así decirlo, para el sushi. Modos de preparación. Empezamos por el arroz. La clase del arroz que se emplea, que vamos a necesitar para realizar el sushi, se denomina koshi hikari. Sus principales características son su forma redonda, su pequeño tamaño, tiene también un sabor dulce y posee mucha cantidad de almidón. Este arroz, para desalmidonarlo, se debe lavar entre 7 u 8 veces. Luego se le agrega el agua fría y lo llevamos en una ollita a cocción a aproximadamente 11 minutos a fuego máximo. Después de pasados los 11 minutos, se deja reposar el arroz 15 minutos más y ahí es donde se le va a agregar la mezcla del azúcar, vinagre y sal. Y ahí pues mezclamos y esperamos a que agarre un poco de la temperatura ambiente para poder comenzar a armar nuestro rollo. El procedimiento ya para empezar a armarlo es colocar la esterilla de bambú, luego el alga nori, luego el arroz y luego el relleno. Y eso se comienza a enrollar. Esa es la preparación, por así decirlo, básica. Tipos de sushi. Maki. Es el más común y su significado es rollo. Para su preparación se utiliza la esterilla de bambú, donde el arroz es enrollado en la alga nori junto con pescado crudo u otros rellenos. Algunos de estos pueden ser tempura. El urumaki, el uru, en su significado en japonés, es cara opuesta, el cual es parecido al maki, pero en vez de tener el alga hacia afuera, lo que tenemos hacia afuera es el arroz. Para su preparación se utiliza la esterilla de bambú, donde el alga nori será enrollada sobre el arroz junto con el pescado crudo u otros rellenos, de allí el porqué su nombre. El temaki, te significa a mano, su preparación es realizada a mano, es un cono de alga nori relleno de arroz, pescado crudo o tempura y otros ingredientes. El nigiri. Esta preparación no lleva alga nori y son piezas de arroz moldeadas a mano y cubiertas mayormente de pescado crudo u otros ingredientes como pulpo, anguila, entre otros. El gunkan, la traducción de su nombre significa acorazado y es arroz envuelto en una tira gruesa de alga nori hasta formar un cuenco que comúnmente es relleno de pescado u huevas de pescado. Estas también son conocidas como caviar. El inari es una especie de tofu frito con arroz aromatizado y verduras. El ochi significa prensar. Son capas de arroz, pescado y verduras prensadas en un molde llamado oshibako, con forma cuadrada o rectangular. Esta es la forma original del sushi, que es la que he visto mayormente en varias clases en historia. Esta era la forma original del sushi, de la preparación del sushi, ya que al origen era cuadrado, no era redondo. El shirashi significa esparcir,
Por lo tanto, se esparce en un plato de arroz el pescado crudo u otros ingredientes típicos del sushi. Formas de comer el sushi. No cortar ni morder el sushi. Lo primero que hay que saber es que la forma del sushi no es aleatoria. Cada pieza de sushi está pensada para llevar la cantidad exacta de alimento. Esto hará que al saborear el sushi en nuestra boca, los sabores serán intensos y bien compensados. Por ello, cada pieza se debe comer de un bocado y no por trozo. La única excepción sería el temaki, el que es como un cono, que es muy grande y para agarrarlo con los palillos es muy difícil. Por ello, este sí se puede comer poco a poco. El sushi se puede comer con palillos o con la mano. Se puede utilizar la mano sin problemas, la tradición japonesa lo permite. Aún así, el sashimi, pieza de pescado sin arroz, y el nigiri, es usual usar los palillos para su consumo. Los maki son las piezas de sushi más usuales para comer con las manos, pero para ello se debe de coger con el pulgar y el dedo corazón por los laterales, tocando solamente el alga nori y mojando la base de forma delicada con la soya. El wasabi. En muchos países se suele ver a las personas mezclando el wasabi en la salsa de soya, pero esto para la cultura japonesa es una falta de respeto, ya que el wasabi, su función a la hora de comer sushi es para limpiar el paladar y no se suele consumir con la salsa de soya, sino que su forma correcta es colocándola encima del pescado de un nigiri. Formas de no comer el sushi. No se deben combinar el jengibre con el sushi. Cada tipo de sushi tiene diferentes sabores que deben ser saboreados de forma correcta. Por eso junto al sushi se suelen servir tiras de jengibre, las cuales deben ser consumidas a la hora de cambiar de pieza para limpiar el paladar y poder degustar el siguiente de una forma correcta. Nunca sacudir el sushi. Las personas cometen el error de mojar el sushi con salsa de soya y sacudirlo. Sin embargo, en la cultura japonesa es considerado una falta de respeto. No pinchar los palillos ni pasar la comida entre platos. Tiene similitud con ritos funerarios. Es de mala educación y también mal augurio. Aún peor es pasarse la comida entre platos, ya que en las salas crematorias los familiares de los fallecidos se van pasando los huesos con los palillos para sacarlos de las cenizas y colocarlos en las urnas. Esto es considerado como llamar a la muerte, así que según la costumbre, cada persona debe servirse su comida desde el centro. Comúnmente ahora vemos muchos videos en TikTok, en las redes sociales, a los japoneses comiendo y ellos lo que hacen es que todos van agarrando desde el centro. No agarrar comida del centro por el lado de los palillos que usas para comer. Los palillos japoneses tienen una punta gruesa y otra más fina. Lo correcto es comer pinzando la comida con las puntas finas de los palillos. Sin embargo, a la hora de agarrar algún alimento que esté en uno de los platillos del centro, se suelen voltear los palillos y agarrar la comida con el lado grueso de los palillos para evitar así la saliva que tienen los palillos. Es como una forma más higiénica a la hora de agarrar los alimentos. Gracias por su atención, esperamos les haya gustado la exposición.